¿Quieres saber un secreto? 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 En cualquier rincón del mundo y a diario, todos usamos códigos secretos sin darnos cuenta. Siempre ha habido una lucha entre quienes quieren guardar esos secretos y los que quieren desvelarlos. Esa lucha se libra desde hace siglos descifrando códigos que han cambiado la historia para siempre. Esta reina perdió su cabeza cuando sus mensajes conspiratorios fueron interceptados y descifrados. María Estuardo estaba segura de que nunca descifrarían sus códigos. La interceptación de este telegrama enviado por Arthur Zimmerman llevó a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. La interpretación del telegrama de Zimmerman cambió toda la historia del siglo XX. El asesino del Zodíaco seguía acechando y asesinando en las calles de San Francisco. Porque nadie conseguía descifrar sus mensajes. Al intentar resolver el mensaje de un asesino, hay que adivinar qué palabras se esconden en él. Una puede ser matar y otra víctima. Esta es la historia de cómo los códigos han conformado el mundo en que vivimos y de la búsqueda continua para hacerlos indescifrables. ¿Códigos imposibles? Los criptógrafos han hecho todo lo posible por mantener en secreto sus códigos de cifrado. En 1587, una futura reina de Inglaterra perdió su cabeza al creer que sus mensajes eran inescrutables. Los principales actores de esta tragedia isabelina fueron María I de Escocia, su prima Isabel I de Inglaterra, el noble católico inglés Anthony Babington, el jefe de espías Sir Francis Walsingham y un genio misterioso llamado Thomas Phillips. María Estuardo había sido reina de Escocia, pero tuvo que huir del país y marcharse a Inglaterra, donde teóricamente era huésped de Isabel I. El gobierno inglés estaba en contra, ya que Inglaterra era protestante. Su reina era protestante y María Estuardo católica. Además de ser la siguiente en la línea de sucesión al trono si Isabel no tenía hijos. Era evidente que podía estar en el centro de cualquier conspiración para librarse de Isabel y sustituir a la reina protestante por una católica. Encerrada bajo llave y con todos sus movimientos controlados, María Estuardo tenía que pensar en vías más secretas y astutas para comunicarse con sus aliados católicos en Londres, Francia y España. Decide usar una serie de símbolos para comunicarse en secreto. Cree que aunque los mensajes sean interceptados, nadie conseguirá leerlos porque están en clave. En junio de 1586, María empieza a cartearse con un conspirador católico, Anthony Babington. Babington y María Estuardo deciden enviarse las cartas mutuamente a través del fabricante de cerveza que lleva los pedidos semanales a casa de María. Ella escribía una carta que sus secretarios se encargaban de poner en clave. Y en cuanto estaba lista, la enrollaban para que fuera muy pequeña. Ahuecaban el tapón del barril de cerveza y metían la carta dentro. Se colocaba el tapón en el barril y el fabricante lo cargaba y le llevaba la carta a Babington en Londres. María escribe sus cartas secretas usando un nomenclator. En este tipo de mensaje se usan unos símbolos individuales que se corresponden con letras individuales. Pero para acelerar la escritura de una carta larga, las palabras más usuales como por qué y cuándo tienen un símbolo propio. Los códigos pueden ser tan simples o tan complejos como se quiera. Se trata de escoger la herramienta adecuada para la tarea. Pero, ¿cómo sabríamos qué tipo de código usar? David Kahn puede darnos la respuesta.
Es un experto en guardar secretos y autor del bestseller The Code Breakers. Está considerado el mayor experto mundial en la historia de los códigos y la criptología. Durante siglos, cuando usaban códigos, había que tener una clave para descifrar el mensaje. Y la persona que quería descodificarlo tenía que tener la misma clave para poder hacerlo. Hace más de 2000 años, el dictador romano Julio César se dio cuenta de que mantener en secreto la clave de sus códigos tenía una gran importancia militar. Creó uno de los primeros códigos de los que se tiene constancia para pasar información a sus generales. Para cifrar sus cartas, Julio César decidió desplazar cada una de las letras 4 lugares hacia la izquierda. Es decir, usaba la D para la A, la E para la B, etc. Pero el código del César era fácil de descifrar, porque en cuanto se deducía que había desplazado las letras 4 posiciones, se podía leer el mensaje entero. Averiguar el código de María Estuardo requería un poco más de ingenio. María estaba convencida de que sus códigos no serían descubiertos. De hecho, se tomaba la molestia de cambiarlos regularmente, creando nuevos alfabetos. Insertó elementos nulos en los códigos, símbolos que no significan nada, para que fuera más difícil resolverlos. Pero no sabía que en esa época el Estado inglés, y sobre todo Sir Francis Walsingham, ministro de Estado, había contratado a un hombre llamado Thomas Phillips, un brillante criptógrafo, que aportó a los ingleses un nuevo método para descifrar esos códigos. Se conoce como análisis de frecuencias y estudia la periodicidad con que las letras más comunes aparecen en el código. Así, cuando el nombre de Babington estaba encriptado con el código de María Estuardo, fue muy fácil averiguar las letras repetidas. El jefe de espías, Sir Francis Walsingham, y su misterioso criptógrafo Thomas Phillips, de quien no existe ningún retrato, empezaron a romper todos los códigos de María Estuardo. Buscaron cualquier mínimo detalle que confirmara que María estaba conspirando con los católicos para derrocar a la reina Isabel. María Estuardo recibe una carta de Babington en la que dice que intentará asesinar a la reina Isabel I. Sus secretarias le aconsejan que no responda porque podría autoinculparse si la carta era interceptada. Pero decide contestar sugiriendo distintas maneras de sacarla de su encierro y comentando qué habría que hacer para convertirla en reina de Inglaterra. Pero Thomas Phillips intercepta de inmediato la respuesta de María a la propuesta de asesinato de Babington, antes de que pudiera salir de la cárcel. La descifra y se da cuenta de que en la carta tiene la prueba de la traición que necesita para la ejecución de María. Y hace 2 cosas insólitas. Escribe una postdata, falsificando algunas líneas al final de la carta, para que parezca que María pedía los nombres de quienes asesinarían a la reina Isabel. Luego la dobla y dibuja una horca, porque sabe que esta será la prueba incriminatoria que la condenará a muerte. La reina Isabel no puede ignorar la conspiración de su prima católica, y María Estuardo es decapitada en el castillo de Fotheringay en febrero de 1587 ante 300 testigos. Los símbolos usados por María Estuardo son parecidos a los de un asesino en serie que sembró el terror en la ciudad de San Francisco casi 400 años más tarde. Este código cuenta con la complejidad añadida de que cada símbolo tiene muchos significados diferentes. Podrá ser interpretado antes de que el asesino vuelva a matar. Entre 1968 y 1973, un asesino solitario ataca a jóvenes en la zona de la bahía de San Francisco. Darlene Ferrand, de 22 años, y Mike Magoe, de 19, charlan dentro de un coche cerca de un campo de golf. Es casi medianoche del 4 de julio de 1969. Un coche se acerca y los ilumina. Piensan que es la policía y preparan sus carnés de identidad. ¿Qué?
Esa noche son 9 disparos. Increíblemente el chico sobrevive, pero ella muere. El reinado de terror del asesino del Zodíaco ha comenzado. Durante los 6 años siguientes comete por lo menos 5 asesinatos más, aunque él se atribuye 7 en total. Algunos expertos creen que acumula 37. Nunca han logrado detenerlo. Un mes después de cada asesinato, envía 3 mensajes en clave a 3 periódicos locales, exigiendo que los publiquen. Amenaza con un baño de sangre si no lo hacen. Pero si alguien logra interpretarlos, conocerá su identidad. Días después de enviar los mensajes en clave, vuelve a escribir. Esta vez se refiere a sí mismo como Zodíaco. El asesino del Zodíaco usaba lo que llamamos la sustitución homofónica. Esto significa que cada letra del mensaje original puede sustituirse por 1, 2 o 3 símbolos distintos. Así, una letra como la E no se sustituye solo por la X, sino por la X, la Q y la R para que el mensaje sea más difícil de resolver. El uso de la sustitución homofónica sugiere que el asesino sabe que se aplica el análisis de frecuencias e intenta esconder las letras repetidas en sus mensajes. Escoge un grupo de símbolos que le gustan, les asigna una letra del alfabeto y los va intercambiando para que no se repitan. Conocer el código del asesino era una carrera contrarreloj. El FBI, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, y la Inteligencia Naval empezaron a trabajar en el código. Pero fueron un maestro y su mujer en Salinas, California, quienes dieron con él armados con bolígrafo y papel. Donald Harsen pensó que el ego del asesino haría que incluyera la letra I en el mensaje. También sabía que una de las letras dobles más comunes era la L. Si intentas descifrar el mensaje de un asesino, puedes imaginar algunas de las palabras que aparecerán. Matar sería una. Policía puede ser otra. Escapar, otra. Víctima, otra. En la sustitución homofónica, el escritor puede hacer un círculo alrededor de los símbolos para evitar repetir la misma combinación en las letras dobles. Harden y su mujer tuvieron suerte, porque el asesino se aburrió o se despistó, y como Harden había predicho, la primera palabra que descifraron contenía una doble L. Kill. Matar. Harden tardará 6 días en descifrar todo el mensaje, y lo logra antes que las agencias de inteligencia del gobierno. Pero la euforia no duró mucho en California, porque en el mensaje se mofaba de la policía y no revelaba la identidad del asesino. Para empeorar las cosas, el asesino envió otro mensaje que no pudieron descifrar con la clave de Harden. El código 340, llamado así por la cantidad de caracteres que contiene, no ha sido resuelto. 40 años más tarde, el equipo de procesamiento simbólico del Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad del Norte de Texas intenta desentrañarlo. El profesor Ryan Garlick está decidido a resolver el código del Zodíaco, pero los números juegan en su contra. El código 340 del Zodíaco contiene 63 símbolos únicos. Si consideramos que hay 26 letras representadas por cada símbolo, nos da 26 elevado a 63 claves para descifrar. El resultado sería un número de 90 dígitos, así que aunque usáramos un ordenador muy potente o una red de ordenadores para trabajar en el tema, tampoco podríamos contemplar todas las combinaciones. Cree que una buena manera de intentar resolverlo sería creando comandos informáticos. El software que hemos desarrollado en la Universidad del Norte de Texas usa un algoritmo genético que trabaja con claves posibles y mapea el símbolo y su correspondiente en letras inglesas. Generamos las claves al azar. El programa informático trabaja en 3 fases. Primero, convierte cada uno de los símbolos originales del Zodíaco en texto que el ordenador puede leer.
Luego, el programa presupone la letra inglesa que se corresponde con cada uno de los símbolos. Finalmente, y basándose en esas suposiciones, intenta formar palabras inglesas con las letras que el programa ha generado. Entonces comprobamos las claves y decimos, esta genera una solución que podría ser una palabra en inglés. Cogemos una parte de las posibles soluciones, la mitad, por ejemplo, y las combinamos con la otra mitad de otra solución satisfactoria para ver si el hijo de esas dos soluciones es algo mejor. La combinación constante de las claves que producen buenas soluciones suele dar palabras en inglés. Pero de momento ninguna ha dado frases enteras con sentido. Hasta ahora, tras miles de horas de cálculos, no se ha podido desentrañar el código. La identidad del asesino del Zodíaco sigue siendo un misterio. Pero, ¿cómo se le ocurrió un código tan intrincado a un hombre en los años 60? Podría haber usado algunos libros de la época. El primer capítulo de uno de ellos es Códigos de sustitución homofónica. Sabemos que la primera parte del código se descifró así. Miramos el segundo capítulo del libro para ver cómo interpretar el siguiente. Uno de los pocos libros sobre criptografía disponible en los años 60 era el que escribió David Kahn. Me gusta que exista la teoría de que alguien aprendiera cosas sobre codificación con The Code Breakers, pero no me alegro de haber ayudado a un asesino. Los libros son la clave para crear y descifrar muchos códigos. Un texto al que tengan acceso el emisor del mensaje y el receptor. Uno de los códigos más famosos y misteriosos está basado en uno de los documentos impresos más famosos del mundo. Quien resuelva el cifrado Bill conocerá el lugar donde está enterrado un tesoro de oro, plata y joyas, valorado en unos 25 millones de euros. La ubicación del tesoro está encriptada entre las palabras de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Este es el cifrado Bill, supuestamente uno de los mensajes en clave más valiosos del mundo. Está compuesto por una serie de mensajes encriptados que, según parece, indican la ubicación de un tesoro enterrado. El origen del cifrado Bill está rodeado de misterio. La historia empieza aquí, en las montañas azules de Virginia, donde entre los años 1819 y 1821, Thomas Jefferson Bill y un grupo de amigos enterraron dos tesoros en algún punto situado en un radio de 6,5 kilómetros del pueblo de Beaufort Tavern. El contenido del tesoro es enorme. 1.300 kilos de oro, 2.300 kilos de plata y joyas por valor de 10.000 euros. Bill anota cuidadosamente la situación exacta y se asegura de que nadie pueda encontrarlo. Encripta el secreto en 3 partes distintas y se las da al propietario de un hotel de la zona. Finalmente, el señor Bill desaparece para siempre. El primer mensaje en clave da la situación del oro, la plata y las joyas. El segundo, el contenido del tesoro. El tercero es la lista de los nombres de las personas a las que les pertenece. En la década de 1860 está en manos de un personaje misterioso que empieza a intentar interpretarlo. Adivina que se trata de un código basado en un texto impreso. ¿Pero cuál? Dice que lo intenta con todos los libros que caen en sus manos hasta que la Declaración de Independencia le da la pista que busca. Empieza a numerar las palabras de la declaración. Cuando se convierte en el 1, en es el 2, el 3, curso 4, D 5, humanos 6, etc. Tras escoger minuciosamente las palabras que se corresponden con los números del cifrado, Bill consigue desvelar el código. Por desgracia, este método solo servía para leer uno de los 3 mensajes, el que nos da las cantidades del tesoro. Los otros 2, las personas a quienes pertenece, y el más importante, el de la ubicación del tesoro, siguen sin ser descifrados 150 años más tarde.
Pero eso no ha impedido a la gente buscar el tesoro de Bill por toda Virginia. El bodeguero local Danny Johnson ha visto a gran cantidad de buscadores de tesoros que aseguran que han dado con la clave y conocen la ubicación del tesoro. Todos están fascinados por el cifrado, es lo que les apasiona e intentan interpretarlo. Es increíble la cantidad de gente que ha estado cavando y la manera en que han interpretado el código. El que más gracia me hace de todos es uno de los últimos que vino desde Pensilvania. Una mujer que contrató una excavadora decía que sabía dónde estaba. Fue hasta el cementerio y se puso a excavar. Pero eso no se puede hacer, ni en Virginia ni en el condado de Bedford. Obviamente fue arrestada por cavar en el cementerio. La metieron en la cárcel y no tenía dinero. El juez la llamó a su presencia y le dijo: «Señora, si regresa a Pensilvania y promete no volver jamás al condado de Bedford, la dejaré salir de la cárcel. Olvídese del tesoro». Pero algunos han dejado a un lado el código y usan sus conocimientos de la zona para buscar el tesoro. Mi estrategia para encontrar el tesoro de Bill no se basa en resolver el código número 1 y el código número 3 que nunca se han descifrado. Me centro en la información obtenida en el código número 2 y en los conocimientos que tengo sobre la zona, porque vivo aquí y puedo relacionar los detalles. He hablado con los ancianos, que me han ayudado con el tema de las carreteras antiguas y de las tierras. El confeso fanático Ed Easterling y su hermano Tim tienen su teoría de por qué nadie ha encontrado el tesoro. Todos los buscadores han estado rastreando una zona equivocada. Examinan las pruebas, situados junto a los restos del primitivo Buford's Tavern. Bill y sus hombres debieron de viajar por esta carretera y pasaron por lo que llamaban el Paso de las Montañas Azules. En este mapa aparece en forma de línea recta, pero en realidad la vieja carretera, en lugar de ir de oeste a este, se ajustaba a los cerros por los puntos más fáciles. Habría ido hacia el norte, bajaría hacia el sur y volvería de nuevo al norte. La circunferencia quedaría reducida porque las curvas de la carretera se comerían parte del kilometraje que Bill decía que había medido. La carretera por la que los hermanos Easterling creen que se desplazó el tesoro ahora no es más que una pista forestal. Esta es la carretera de este a oeste por la que Thomas Jefferson Bill y sus hombres habrían pasado. Ya podéis ver que los constructores de carreteras cavaron hasta llegar al lecho de roca. Por eso la carretera está en tan buen estado. ¿Qué te hace pensar que este es el lugar donde pueden estar? Cuando seguimos la vieja carretera este-oeste, este es el punto que se encuentra a 6,5 kilómetros. Con la carretera moderna solo son 3,5 kilómetros para llegar aquí. Thomas Jefferson Bill y sus hombres dijeron que querían colocar el tesoro en una cueva de la zona. Cuando llegaron aquí, los campesinos la usaban para almacenar fruta y verdura. El tesoro tiene que estar en esta zona. Si no, solo hay otro lugar en el que pueda estar, en dirección a los picos de Otter. El paisaje ha cambiado completamente desde el siglo XIX, así que tardarán bastante en encontrar la localización exacta del tesoro de Bill, si es que existe. Yo creo que se trata de un bulo, que alguien se inventó un falso mensaje secreto para volver locos a millones de aficionados al criptoanálisis que esperan encontrar el tesoro cerca de Roanoke, Virginia. Los códigos basados en textos impresos ya han pasado de moda, pero los libros de códigos hechos a mano, típicos de las películas de espías, eran muy importantes antes de la llegada de los ordenadores, sobre todo durante las guerras, cuando conocer el cifrado enemigo significaba la vida o la muerte. Durante los primeros 3 años de la Primera Guerra Mundial, los ejércitos británico y alemán se masacraron en el embarrado norte de Francia. En 1917, Gran Bretaña pedía ayuda a Estados Unidos desesperadamente. Alemania estaba igual de necesitada, no quería que Norteamérica entrara en la guerra.
Uno de los factores más importantes para que el presidente estadounidense le declarara la guerra a Alemania fue la interceptación y posterior interpretación de este mensaje. En una época en que no había ordenadores ni internet, la comunicación era muy distinta, mucho más lenta y potencialmente peligrosa. A principios del siglo XX, el mundo está interconectado por el telégrafo. Había cables que unían físicamente a los países, cruzando el Atlántico, el Mediterráneo hasta el norte de África. Esas eran las líneas de comunicación. Una red que unía el mundo con unos cables que cruzaban la Tierra y pasaban bajo el mar y permitían la comunicación de unos países con otros. Pero igual que su equivalente más moderno, la red telegráfica también sufría los ataques de los hackers. En este caso del gobierno británico, que desde 1914 había leído todos los mensajes alemanes que cruzaban el Atlántico. Aquí es donde llegaban todos los mensajes, Whitehall, en Londres. En 1917 se había convertido en el lugar más secreto de Gran Bretaña, el centro neurálgico del espionaje militar y del criptoanálisis, y se conocía con el nombre de Room 40, Sala 40. Aunque los británicos se hicieron con varios manuales de códigos alemanes a principios de la guerra, estos cambiaban constantemente. Los alemanes usaban varios manuales de códigos muy extensos que contenían 10.000 palabras y frases numeradas del 0 al 9.999. Luego las encriptaban de nuevo añadiendo dígitos de más, una técnica llamada supercifrado. La mayoría de los mensajes alemanes son comunicados rutinarios entre las trincheras y el frente, relativos a movimientos de tropas y abastecimiento. Pero de vez en cuando hay mensajes diplomáticos entre las embajadas alemanas en Europa. Estos están encriptados mediante el código diplomático 0075, un cifrado que los británicos acaban de descubrir y que aún no está resuelto plenamente. Así que cuando en enero de 1917 es interceptado un telegrama en clave, enviado desde Berlín al embajador alemán en México, empezó la carrera para descifrarlo. Lo básico cuando abordamos un código es tratar de presuponer algunas de las palabras. Tenemos un grupo de números, pero ¿qué significan? No surgen de la nada. Hace muchos años que se envían telegramas diplomáticos y suelen empezar con una frase como «Tengo el honor de informar a su excelencia». Si hemos visto esto en un texto normal, podemos deducir que será la fórmula inicial del texto en clave. Lo primero que hacen los criptoanalistas de la Sala 40 es empezar a buscar los números que formaban la palabra stop, la forma telegráfica de terminar las frases. Logran leer buena parte del final del mensaje, la firma de Arthur Zimmermann, el ministro de Asuntos Exteriores alemán. Luego detectan extrañas combinaciones de números que se convierten en letras que no tienen un sentido por sí solas. AR, IZ, ON, A o Arizona. Una palabra que no aparece en el libro alemán de 10.000 palabras en clave. La han construido fonéticamente. Cuando han descifrado buena parte de los grupos de códigos de la parte superior del mensaje, llegan a la conclusión de que se refieren a Texas y Nuevo México. En cuanto lo tienen resuelto, el mensaje está claro. Alemania propone apoyar a México si invade Estados Unidos. Como recompensa, México recuperaría el control de Texas, Nuevo México y Arizona. Esto no solo supone un acto de agresión directa por parte de Alemania, es también una táctica de distracción. Si Estados Unidos está ocupado luchando contra su vecino, no podrá implicarse en la guerra en Europa. Cuando el presidente Woodrow Wilson se enfrenta a la prueba del telegrama de Zimmermann, no tiene elección, y el 6 de abril de 1917 le declara la guerra a Alemania. 19 meses más tarde ganan la Primera Guerra Mundial gracias en buena parte a la intercepción y descifrado del telegrama de Zimmermann.
La descodificación del telegrama de Zimmermann quizás sea la solución criptográfica más importante de la historia. Llevó a Estados Unidos a la guerra, lo situó en el panorama mundial y cambió la historia del siglo XX. Hasta el final de la guerra, los alemanes no supieron que sus códigos habían sido descubiertos y que sus planes para México estaban condenados al fracaso. El telegrama de Zimmermann presentaba una idea disparatada. México nunca le declararía la guerra a su vecino. Todas las fábricas de armamento estaban en Estados Unidos y Alemania no podía abastecer a México porque el Atlántico estaba controlado por la Marina británica. Para empezar, no podían enviar ni hombres ni armas. Finalmente, a México no le interesaba recuperar los 3 estados que había perdido, ya que ahora eran angloparlantes. México, hispanohablante, no creía poder retenerlos, aunque fuera posible, y lo rechazaron. Los alemanes podrían haber evitado que se leyera el telegrama de Zimmermann si hubieran usado un instrumento con 500 años de historia, el disco de Alberti. Su secreto, unas ruedas dentro de otras que podrían mezclar los alfabetos hasta hacerlos prácticamente ilegibles. Hacia 1470, el invento de este hombre, León Battista Alberti, cambia la criptología para siempre. Alberti es uno de los grandes hombres olvidados del Renacimiento. Era un gran científico y estaba especialmente interesado en los códigos y el cifrado. En el centro de esta historia encontramos el papado. Uno de los secretarios del Papa era amigo de Alberti y le pidió que creara un método para codificar documentos. Alberti creó el que podríamos considerar como el primer dispositivo codificador de la historia, la rueda de cifrado. Era un disco de cifrado que generaba la primera técnica de sustitución polialfabética. Se llama polialfabética porque cuando lo giramos produce distintos alfabetos de cifrado. Cada uno de los discos contiene las 24 letras del alfabeto latino, pero en el interior las letras están desordenadas. El sistema de encriptación de Alberti se basa en que el emisor y el receptor tienen un disco igual y han acordado previamente una letra de referencia del anillo interior. El emisor inicia el mensaje colocando la letra de referencia aleatoriamente ante cualquier otra del disco exterior. Esta será la primera letra mayúscula del mensaje cifrado. Sigue componiendo el mensaje leyendo la letra del disco interior y usando la correspondiente del disco exterior. Tras escribir 3 o 4 palabras, el emisor mueve la letra de referencia al azar, indicándoselo al receptor con una letra mayúscula. Esto significa que cada parte del mensaje está encriptado de manera distinta. Aunque el código es prácticamente inescrutable, el procedimiento es muy lento y el instrumento de Alberti no ha tenido un uso generalizado. Thomas Jefferson, futuro presidente de Estados Unidos, usó la idea del disco para desarrollar un prototipo de máquina a finales del siglo XVIII. Thomas Jefferson fue el hombre que inventó uno de los sistemas de cifrado más inteligentes. Vio una especie de cerraduras, eran parecidas a las que hay en los maletines, en las que tienes que alinear 3 números para abrirlos. Se dio cuenta de que si reemplazaba los números por letras, podía valer como sistema de cifrado. Funcionaba de la siguiente forma. Había que preparar 24 discos. En la circunferencia de cada uno había un alfabeto con las letras desordenadas. Cada uno de los discos estaba numerado. El emisor y el receptor debían colocar los discos en el mismo orden en un eje. Para cifrar el mensaje, había que colocar todas las letras del texto en una línea. Ataque al amanecer mañana. Fijaba los discos para que no se movieran, giraba todo el conjunto y escogía cualquiera de las demás líneas como texto cifrado para enviárselo a la otra persona. El receptor, que tenía los discos montados en el mismo orden, disponía todas las letras del mensaje en una línea y giraba el conjunto hasta que veía la línea que tenía sentido en inglés. Ese era el texto real.
En el siglo XX, el ejército de Estados Unidos seguía usando la máquina de Jefferson. Pero en Europa estaban diseñando otra que le haría sombra. En Europa, tras la Primera Guerra Mundial, los secretos entre las naciones se convierten en algo primordial. Y el crecimiento del comercio internacional creó la necesidad a las empresas de mantener su información a salvo de la competencia. Desarrollada inicialmente por Arthur Servius en Alemania para mantener la seguridad de las transacciones empresariales, la máquina Enigma trabaja generando una corriente eléctrica cuando se pulsaba una letra. Una serie de piezas mecánicas barajaban los circuitos de la corriente, produciendo letras distintas cada vez que se presionaba una tecla. La Enigma se convertiría en el arma generadora de códigos más poderosas del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Un arma con la que creían que mantendrían a salvo los códigos militares secretos. Arthur Servius había inventado una máquina que, aunque cayera en manos enemigas, incluso si se la daban al enemigo, tenía tanta complejidad, ofrecía tantas posibilidades, que no conseguirían descifrar el mensaje en un tiempo razonable. Igual que el disco de Alberti, la máquina Enigma creaba sustituciones polialfabéticas. Era rápida, estaba mecanizada y producía códigos aparentemente inescrutables. Es un aparato para convertir los mensajes legibles en ininteligibles. Ante un modelo de Enigma, con una cantidad desconocida de discos, el enemigo debía tener en cuenta que podía configurarse de 186 millones de maneras. Estos millones de combinaciones se consiguen por el número de variables generadas por la configuración de la máquina. En plena guerra, sus operadores cambiaban la configuración a diario. Los rotores se colocan en un orden determinado, de izquierda a derecha. Los anillos que permiten el giro de los rotores se recolocaban a diario, así como el panel con los cables que unían eléctricamente una letra con otra. Estas variables conseguían que el sistema de encriptación de la Enigma fuera indetectable por el análisis de frecuencias. Los alemanes pensaban que sus códigos eran indescifrables. Argumentaban que nadie disponía del tiempo suficiente ni de la habilidad matemática para revisar todos los millones posibles de combinaciones. El mensaje cifrado se creaba tecleando el texto plano en la máquina y el texto en clave era enviado por Morse. Con el estallido de la guerra en septiembre de 1939, las ondas radiofónicas estaban plagadas de mensajes cifrados de los nazis. Al mismo tiempo, los servicios de inteligencia británicos estaban organizando el lugar más secreto del país en la guerra. Un lugar en el que se esperaban desentrañar los códigos de la máquina Enigma. Bletchley Park, a 80 kilómetros al norte de Londres, se convirtió en la estación X para los pocos que conocían su existencia. Contaba con un grupo escogido de matemáticos y graduados universitarios, entre los que se encontraba Alan Turing, uno de los padres de la informática moderna. Turing y su equipo trabajaban bajo una gran presión, intentando dar con un modo matemático o mecánico para romper los códigos Enigma. En 1940, los submarinos alemanes están hundiendo miles de toneladas de barcos aliados de suministro en el Atlántico Norte. Los sumergibles reciben las órdenes mediante mensajes de radio encriptados con la Enigma. Los submarinos del Atlántico Norte estaban en constante comunicación cifrada con Alemania. Les decían dónde estaban los convoyes y los organizaban en grupos para reunirse y atacarles. Todos los mensajes fueron codificados con máquinas Enigma. De este modo, la descodificación se convertía en la clave para encontrar los submarinos y proteger los convoys. Turing empieza por aprovechar las flaquezas matemáticas y humanas de la Enigma. Como la máquina no puede codificar una letra por esa misma, elimina miles de combinaciones. Combina este punto débil congénito con el hecho de que los operadores, a veces por cansancio o por pereza, olvidan cambiar la configuración a diario, y las posibilidades se reducen algo más. Pero lo que proporciona a los británicos su mayor avance es el parte meteorológico diario.
La información del tiempo en el Atlántico se transmitía a diario desde los submarinos y siempre tenía el mismo formato: velocidad del viento, presión atmosférica y temperatura. Al ver el mismo mensaje cada día, a Turing se le ocurre usar lo que llama palabra probable, intentos de adivinar una mínima parte del mensaje. Este sería un ejemplo de palabra probable en alemán en un parte meteorológico del Golfo de Vizcaya. El mensaje encriptado se compara con el texto plano. Si algunas de las letras coinciden consigo mismas en las dos versiones, S con S, V con V, las palabras probables estarán mal porque la Enigma no podía cifrar una letra repitiéndola. El mensaje se mueve de un lado a otro hasta que no hay coincidencias. Los británicos ya tenían pistas para saber qué había en los mensajes, pero seguirían necesitando muchas horas de trabajo para revisar todas las combinaciones y descifrar los miles de interceptaciones diarias. Deciden desarrollar una máquina propia para enfrentarse a la Enigma, un instrumento que intenta revertir su proceso de encriptación. La bomba recibió su nombre por un helado o por el ruido de la espoleta de una bomba, nadie lo sabe a ciencia cierta. No es un ordenador al no ser programable, pero sí algo más que una calculadora. Funciona como un motor de búsqueda, procesando grandes cantidades de datos para obtener soluciones posibles a fragmentos del texto encriptado. ¿Conseguirá descubrir el código de la Enigma antes de que la Marina alemana gane la guerra en el Atlántico? Los criptoanalistas británicos de Bletchley Park ya disponen de un arma para derrotar a la Enigma nazi: la bomba. No está pensada para descifrar los mensajes en clave, sino para procesar los millones de combinaciones que contienen las palabras probables, las pistas obtenidas de las repeticiones en los partes meteorológicos, los saludos y las señales de prueba de los nazis. Los operadores colocan cada uno de los tambores en una posición, siguiendo el texto cifrado de prueba que se está revisando. La máquina genera unos circuitos eléctricos intermitentes que comprueban todas las configuraciones posibles de la Enigma para codificar el texto. El objetivo es encontrar un circuito abierto, lo que significa que la bomba ha dado con una configuración que convierte los caracteres cifrados en un texto plano sin errores. Es un aparato muy complejo, que funciona con casi 19 kilómetros de cables y 97.000 partes mecánicas. Esta bomba ha sido reconstruida durante los últimos 16 años, siguiendo los planos originales. En 1943, Jim Valentine era operadora de una bomba en Bletchley Park, trabajando bajo una estricta seguridad. En Bletchley teníamos 5 bombas, con 2 personas en cada una, así que éramos 10 en cada turno. Y aparte de con ellas, no hablabas con nadie sobre tu trabajo. En cuanto salías de la sala de las máquinas, entrabas en un coche para volver a donde vivías y no pensabas ni hablabas sobre ello jamás. Bletchley Park es uno de los mejores ejemplos de seguridad total en la historia. Los nazis no tenían ni idea de que sus mensajes estaban siendo descifrados. Tampoco sabían que sus libros de códigos y sus máquinas Enigma eran retirados de los submarinos capturados. Turing y su equipo trabajaban día y noche desentrañando los mensajes de la Enigma, desde las posiciones de los submarinos hasta la situación de los refuerzos, y le suministraban esa información a los aliados. En 1945 había más de 300 bombas funcionando a ambos lados del Atlántico. La Enigma nazi tenía los días contados. La interceptación y descodificación de los mensajes nazis determinaron el resultado de muchas campañas y batallas de la Segunda Guerra Mundial, como el desembarco de Normandía, el Alamein y Anzio. Pero quizás el logro más importante de la descodificación de los mensajes de los submarinos en el Atlántico Norte fue la cantidad de vidas que salvó. El primer ministro Winston Churchill afirmó: los criptoanalistas de Bletchley Park fueron las gallinas de los huevos de oro y nunca cacarearon. La guerra no la ganaron los criptoanalistas. La guerra la ganaron las tropas sobre el terreno. Sin los criptoanalistas no se habría perdido.
Pero gracias a ellos, la guerra se redujo muchísimo. Después de la Segunda Guerra Mundial, matemáticos como Alan Turing se convirtieron en los pioneros de la informática. No sabían que sus inventos estaban a punto de conseguir que la ciencia secreta de la criptología saliera del mundo tenebroso del espionaje para formar parte de la vida cotidiana. Nuestras vidas dejan muchos rastros electrónicos. Cada compra que hacemos con una tarjeta de crédito queda almacenada en una base de datos. Cada visita al médico, cada llamada telefónica, cada email, todo lo que enviamos o comunicamos está en un registro o lo estará en un futuro cercano. La criptología del siglo XXI se basa en las matemáticas avanzadas y en la capacidad de los ordenadores modernos para hacer cálculos y procesar información a gran velocidad. Creo que los ordenadores han tenido un impacto espectacular en el criptoanálisis. De hecho, la necesidad de descifrar los mensajes de la Segunda Guerra Mundial dio pie a la industria informática y fue una gran responsable de su desarrollo. También cambió el carácter de la encriptación y del criptoanálisis. Con la aparición de los ordenadores es algo mucho más matemático. Se trata de resolver problemas matemáticos complejos para descifrar los códigos. Pero el lenguaje que usan los ordenadores para procesar la información es uno de los más básicos que se han inventado, el binario. Un ordenador está formado por un grupo de transistores que solo presentan dos estados cuando la electricidad pasa por ellos, encendido o apagado, que se corresponden con los dígitos 1 y 0. Pero tan importante como la rapidez con que el ordenador procesa los datos es cómo los encripta. En el pasado, los criptógrafos necesitaban una clave para descifrar el código compartido entre el emisor y el receptor. Y como hemos podido comprobar, la clave puede ser interceptada. Pero en las técnicas actuales de encriptación informática no hay necesidad de compartir una clave. En lugar de eso, cada persona que usa un ordenador para enviar información tiene dos claves, una privada y otra pública. Básicamente tienes una clave privada que solo conoces tú y una clave pública que puede figurar en tu página web si quieres. La gente puede usar esa clave pública para codificar un mensaje que puedas leer tú con tu clave privada, porque esa y tu clave pública están relacionadas matemáticamente. Y la cantidad de cálculos matemáticos implicados son asombrosos. La máquina Enigma tenía más de 180 millones de permutaciones y combinaciones. Pero la criptografía basada en la clave pública funciona con unas cifras mucho más elevadas. El sistema de encriptación se basa en números primos, los que solo son divisibles por ellos mismos y por 1. Nuestra clave privada son dos números primos muy largos seleccionados al azar. La clave pública es el producto de esas dos cifras. Así que cuando enviamos un mensaje seguro, el ordenador lo encripta usando el producto del número primo y descifra los que nos llegan con los dos números primos. Esto funciona porque aún no se ha descubierto una fórmula matemática que pueda calcular los factores de un número primo muy largo. Se calcula que descifrar un mensaje encriptado por ordenador usando la última tecnología llevaría unos 13.000 millones de años, los mismos que tiene el universo. Pero la encriptación de clave pública no es solo una manera de transmitir datos de manera segura. También se puede usar para verificar quién está en el ciberespacio y comprobar que tus datos no están siendo manipulados. Si María Estuardo hubiera usado este sistema, habría sabido que Walsingham estaba leyendo sus mensajes. Y el resultado de las dos guerras mundiales habría sido distinto si los alemanes hubieran sabido que sus mensajes secretos no eran tan secretos como pensaban. De momento, la pelea entre el gato y el ratón, entre criptógrafos y criptoanalistas, parece ir a favor de los primeros. Siempre ha habido una batalla entre quienes quieren mantener sus secretos y quienes quieren conocerlos. Cada vez que se usa un nuevo tipo de cifrado, aparece un nuevo método para resolverlo. De todos modos, actualmente, algunos de los sistemas que se usan no han podido ser resueltos. Pero los códigos son tan seguros como las personas que los generan y los usan.
En algún momento, algún programador informático cometerá un error humano y creará la necesidad de que alguien, o algo, invente la siguiente generación de códigos. Y el gato volverá a perseguir al ratón otra vez.